decíamos, la peor parte se llevó Richard Pereira, que ya no volverá a caminar. Y lo peor de todo es que de acuerdo a las informaciones oficiales que le pasaron a su padre, la Policía Nacional no cuenta con los recursos para honrar el compromiso económico que hizo el propio comisario de la policía, comandante Críspulo Sotelo. Nuestro compañero William Domínguez se encuentra precisamente frente a la sede policial y tiene más detalles. Adelante, William, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, y la Policía Nacional no correrá con los gastos de rehabilitación de Richard Pereira. Primero se hizo una reunión, recordarán, la semana pasada en el Congreso, donde estuvo el comandante de la policía, las autoridades de la Policía Nacional, legisladores y la familia de Richard. Posteriormente se dirigieron hasta aquí, hasta la comandancia, en donde hubo una promesa del comandante de la Policía Nacional. Si bien el mismo comandante y también el ministro del Interior en varias ocasiones reiteraban que no contaban con recursos, finalmente se habían comprometido en gestionar, en ver de dónde podrían sacar una plata como para ayudarle a Richard en su rehabilitación. Mañana el joven ya se va a internar por 30 días. Necesitan una suma aproximadamente de 30 millones de guaraníes. Como que ninguna autoridad de la policía se comunicaba con el padre, el señor Richard Pereira padre, se tuvo que comunicar con uno de los comisarios y allí le dijeron definitivamente no vamos a tener la plata para ayudarte. Esto mencionaba Richard Pereira padre. Dijeron que iban a buscar la forma de solventar al menos este gasto, porque esto es lo que urge ahora, su rehabilitación, porque él está perdiendo ya masa muscular, se le van atrofiando ya los músculos y yo no puedo estar esperando tanto protocolo del gobierno. ¿Quién te llamó ayer, señor, y te informó que no te van a poder ayudar? Yo llamé ayer, llamé a un comisario y me dijo que definitivamente que no. Bueno, y ante esta situación, finalmente la familia se empezó a movilizar para tratar de conseguir los recursos necesarios. Son 30 millones de guaraníes, el gasto total de un mes de internación. Posteriormente se va a hacer una evaluación para saber si finalmente él puede seguir su tratamiento en la casa. Habilitaron una cuenta en el Banco Visión, la cuenta es 4661-823 y también un teléfono celular para recibir giros. Es el 0985-250-143. Este domingo van a estar realizando una pollada para tratar de juntar también un dinerito, el dinero que va a ser necesario para la rehabilitación de Richard. Le consultábamos también a Richard Pereira padre cómo se siente su hijo anímicamente. Y él nos comentaba que hoy por primera vez le dejó ver el noticiero y que justamente pudo ver la declaración que brindaba el comisario Zárate, el ex jefe de la Cuarta Metropolitana. Eso le hizo sentir mejor porque reconoció su error y finalmente la versión que dio mi hijo es la real, decía el señor Richard. Este es el material. Hoy está bien porque primera vez hoy vio la noticia, le dejé que vea y vio que el comisario declaró que mi hijo no tenía nada, que todo lo que él declaró, lo que mi hijo declaró era la verdad. Entonces se sintió bien, me vio llorar y me dijo, sos feo viejo cuando lloramos. Pero está feliz, hoy está bien. Bueno, y a pesar de esta situación anímica, lo importante aquí es el tratamiento que debe seguir a partir de mañana ya en la clínica el joven Richard. Quiero reiterar, si se puede, la cuenta corriente que habilitaron en el Banco Visión, 4661-823 y también el celular 0985-250-143 para que la gente pueda colaborar con la familia y así poder juntar el dinero que se necesita para que pueda financiar la rehabilitación que es necesaria para Richard, compañeros. En este caso, lo decíamos antes, William, la posibilidad que tiene Richard de volver a caminar es nula. Perdón, compañeros. No, que la posibilidad que tiene Richard de volver a caminar es nula. Bueno, pero hay una esperanza del padre y de la familia. De todos modos, el papá en varias oportunidades reiteró que hay un 99% de que su hijo
no vuelva a mover las piernas, pero la esperanza está. Claro. Ahora ya algunos músculos se empiezan a atrofiar, decía él, entonces a partir de mañana ya se tiene que internar y tiene que empezar su rehabilitación. El estado ausente totalmente, incluso la institución que se había comprometido que le iba a asistir en algunos medicamentos, finalmente hasta hoy no aparecieron. Sí se fueron hasta la casa, le sacaron algunas fotos a los medicamentos que debía consumir Richard, pero hoy ya él dejó de consumir esos medicamentos y los responsables de esta institución ya nunca más fueron a la casa. William, Lamentablemente es el abandono. en algún momento el padre había manifestado que incluso él dejaría de trabajar para ocuparse enteramente de su hijo. ¿La situación sigue así? Bueno, hoy nosotros nos fuimos cerca de las 3:30, 4 de la tarde a su casa y bueno, y el señor estaba allí. ¿Por qué? Porque Richard necesita de asistencia, entonces es necesario que el padre esté todo el tiempo a su lado. Esa situación, como él mencionaba, hasta el momento por lo menos pudimos constatar hoy que el señor incluso dejó de lado su trabajo de forma momentánea para poder asistir a su hijo. Y ahora mañana Richard se interna. Entonces, ¿quién va a estar con él? Su papá. Entonces va a ser muy complicado que él vuelva a trabajar. Así que la asistencia por parte de la ciudadanía y las autoridades va a ser muy importante, compañeros. Perfecto.